Vamos a lo siguiente. Esto es complementario a lo que hemos estado viendo. Es la cuestión de la potencia. Entonces, cuando circula una corriente a través de una resistencia, acuérdense que aquí es una resistencia, es cualquier cosa. Nosotros inclusive somos una resistencia. Cuando nosotros nos da toque algo, nosotros estamos siendo una resistencia en ese momento. Y pues nos da toque porque está circulando corriente a través de nosotros. Y esto es peligroso, ¿eh? O sea, que la corriente atraviese nuestro cuerpo es peligroso. De un rango de cierto punto para arriba es peligroso. Por eso es que se muere la gente electrocutada. Y por eso es que no nos morimos nada más porque nos dio un simple toque. Porque no fue lo suficiente como para que nos mate. Pero sí podemos morir por esa situación. Aquí esta definición la saqué del libro. Las colisiones de los electrones producen calor a consecuencia de la conservación de la energía. A ver, esto no es química, pero la base está basada en química. ¿Han escuchado la famosa frase de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma? Entonces, en este caso, un foco de los viejitos, el incandescente. El foco incandescente, que normalmente lo conocen que es este, que ya lo sacaron de circulación porque es más lo que hace de calor que lo que alumbra. Entonces, este foco es una resistencia, literalmente es una resistencia casi pura, es decir, se comporta como la resistencia que les mostré con el código de colores. Entonces, el foco recibe corriente eléctrica. La energía eléctrica es un tipo de energía, y esta se transforma. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la energía eléctrica que le llega al foco se transforma en dos tipos de energía, en luz y en calor. En esas dos cosas se transforma. Entonces, por eso el foco nos alumbra como tal, o sea, genera una intensidad lumínica, pero a su vez también genera calor. Y de hecho el foco en sí genera más calor que luz. Ese es el problema que tiene este tipo de focos. Que llegan a un punto donde sientes más calor de lo que genera que la luz con la que realmente alumbra. No sé si por ahí les llegó a tocar o notar que dices, oye, ese foco me da más calor que lo que alumbra aquí donde yo necesito, ¿no? Entonces es por esa la situación. Por eso es la frase de, no por eso, sino por muchas cosas más, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la corriente eléctrica se transforma, en este caso, en luz y en calor. En esencia, pudiéramos tomar que el daño colateral de tener encendido el foco es el calor que genera, porque nosotros lo ocupamos para que nos alumbre. Entonces, como tal, algo que genera es el calor. Pero ¿qué creen? En general todo genera calor. Es por eso que dice, la colisión de los electrones producen calor a consecuencia de la conservación de la energía. La potencia se mide en watts, y esto es la ley de Watts. Esto se conoce como la ley de Watts. Entonces, todo elemento que pase corriente sobre él va a hacer su chamba, pero también va a generar calor. Entonces, esa pérdida de calor es la parte de la potencia. O sea, entre más potencia, más calor va a generar, sí. Entonces, para esto tenemos una combinación de la ley de Ohm con la ley de Watt. Aquí lo podemos ver. En esencia, esta es la de potencia, ¿no? Pero aquí arriba también tenemos la combinación donde se agrega potencia, resistencia, corriente y voltaje. Esto es una combinación entre ley de Ohm con potencia. Entonces, estas son nuestras nuevas tres ecuaciones. Potencia es igual a voltaje por corriente, o potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia, o potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Estas son nuestras tres fórmulas nuevas. Buena noticia, no se tienen que aprender las tres. Mala noticia, si se la topan, la tienen que aplicar, pues la buscan. ¿Cuál es la que me sé? Porque realmente también se me olvidan. La única que me sé es esta. Y es la que les puedo decir que es la que más sirve. O es la que más habitualmente van a poder aplicar. Potencia es igual a voltaje por corriente. Aunque ustedes tengan el voltaje y la corriente, pueden calcular la potencia. Habitualmente van a tener voltaje y la corriente, y si no, y tienen la resistencia, calculan la corriente y sacan la potencia.
que finalmente esta fórmula es la que más van a poder aplicar, y es la que yo les digo que se aprende. Es la única que me sé realmente. Todo elemento en el cual circula corriente, por ende, está consumiendo una potencia y está disipando también una potencia. Siempre recuerden y analicen y hagan suyo, de cierta manera, la frase de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, siempre que nosotros, es más, nosotros mismos, por ejemplo, comemos, esa es nuestra energía, ¿no? Entonces, ¿en qué formato era? No sé, la comida. No sé, un huevo estrellado, ¿no? Perfecto. Esa es la energía. El cuerpo lo absorbe y eso lo transforma en trabajo. ¿Cuál trabajo? En caminar, en correr, en dormir, en venir a clases. Ahí es donde la energía del huevo estrellado se transformó, ya sea en poner atención, ya sea en escuchar y todas estas cuestiones. Es exactamente lo mismo. Hablamos lo del foco. Entonces, nosotros vamos y pedimos, me da un foco de 100 watts, de 80, de 60, del que necesitemos. Entre más potencia, pues va a alumbrar más, pero por ende va a consumir más energía y por lo tanto va a generar más calor. Ese es uno de los puntos más importantes aquí, la generación de calor, porque esa es como la consecuencia o el derivado de que algo consuma energía. Por eso es que nosotros, si caminamos o corremos, nos da calor. Ahí fue la parte del calor, es como daño colateral, porque nosotros en sí lo que hacíamos era correr, pero como daño colateral nos da calor. Entonces, una parte fue consumida en la acción que hacemos y la otra parte siempre se va a disipar en calor. Y esto es algo importante para nosotros porque de ello dependen varias situaciones. ¿Cuál es la principal? Que el componente se queme. O sea, como tal, si nosotros no hacemos un cálculo de la potencia que el componente vaya a ocupar, simplemente ponemos nuestro circuito, pongamos que funciona, y unos momentos después sale humo. ¿Por qué? Porque se quemó, no sé, se quemó una resistencia, se quemó algún componente que nosotros no prevenimos cuánta corriente iba a consumir y por lo tanto la potencia que iba a generar. Y vamos a suponer que pusimos un componente que soportaba medio watt, pero al final pasó un watt sobre él, pues listo, se frió. Entonces eso es algo bien importante que debemos tener en cuenta. Bien, las fórmulas para potencia, más que nada son estas, las amarillas. Aquí viene combinado, ¿no? Voltaje, aquí viene voltaje. Si quieres voltaje y tienes corriente y resistencia, pues aquí está. Aquí tienes potencia y corriente, es esta. Si tienes potencia y resistencia, con esta calculas voltaje. Todas son buenas, claro que sí. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en estas tres. Las otras son una combinación. Y para esto, bueno, tenemos nuestros bonitos circuitos. Con respecto a simbología, ya identificamos una batería. Aquí está. Al ver esto, aquí mucha atención. Al ver esto, tenemos que entender y saber identificar qué estamos viendo y qué hay y qué está pasando. Sé que ahorita todavía son muy nuevos para ver esto, en el sentido de que esto es cuestión de acostumbrarse. Bien, entonces tenemos una batería, perfecto. Aquí esto nos está indicando, la flecha indica la dirección de la corriente, es decir, según esto, ¿se acuerdan que el voltaje son electrones, son los átomos? Los electrones de los átomos salen de aquí y vienen corriendo por aquí, suben, llegan acá, corren, llegan aquí, siguen corriendo, topan con la resistencia. Acuérdense que la resistencia se opone al paso de los electrones que vienen aquí corriendo como loco, y aquí ya pasan menos. Y al final aquí hay un símbolo sumamente importante, pero ahorita solamente lo vamos a conocer como tierra o como negativo. ¿Se dan cuenta? Este símbolo está del lado de la parte negativa de la pila. Entonces tenemos la batería, tenemos una resistencia y tenemos el símbolo de tierra. Pero algo aquí importante, normalmente hemos visto circuitos cuadrados, en el sentido de que esto cierra, ¿no? Aquí hay una línea, aquí, ¿no? Aquí vemos igual la batería, una resistencia y vemos el cable, ¿no? Las líneas son los cables. Me marca que pasa una corriente de 5 microamperes. Ok, pero no vemos el símbolo de tierra. Aquí esto cierra literalmente con esta línea. Acá no. Pero ¿qué creen? Es exactamente lo mismo.
Este símbolo o esta línea indica que se conecta a tierra, y de este lado esto marca que este cable igual se conecta a tierra. Ambos están conectados al mismo punto, entonces significa que esto aquí, una de dos, o pongo estos símbolos indicando que se conectan al mismo lugar, o los borro y le pongo una línea aquí, y fin. Es exactamente lo mismo, eso es muy común. Entonces, para que entiendan que esto significa que están conectados al mismo lugar. Acá voy a dibujarlo rápido. Entonces, está mi fuente, suponiendo que fuera un círculo eso, una resistencia, y aquí normalmente van a encontrar esto, que está conectado a tierra y que igual aquí está conectado a tierra. Entonces, lo que les decía es que es exactamente lo mismo que yo dibujo un cable así, venga para acá y suba. Pero para ahorrarme a dibujar este cable, lo que hago es, les digo, estás conectado a tierra y fin. Y de este lado también. Es exactamente lo mismo, que lo tengan en cuenta. Bien, vamos con la parte de potencia, que nos pide calcular la potencia del circuito. En el circuito, que es exactamente lo mismo, porque solamente hay un componente. Potencia es igual a voltaje por corriente. Obviamente tenemos que ver los datos que nos dan. En este caso, pues el voltaje es de 10 volts. La corriente es de 2 amperes, que por lo tanto es la misma que pasa aquí, porque no hay nadie más. Y 10 por 2 son 20. Así de simple, 20 watts. Acuérdense, estamos en potencia, la potencia se mide en watts. Entonces, vamos a las fórmulas. Bueno, aquí está, potencia es igual a voltaje por corriente. Así de simple. Vamos al que sigue. Ok. Bien, aquí de la misma forma me están pidiendo potencia, la potencia en la resistencia. Y si se dan cuenta no me dan voltaje, la pila la desconozco, por lo tanto sabemos que hay una fórmula que combina corriente con resistencia. Entonces es corriente al cuadrado, 2 por 2 son 4, entonces 4 por 47, que es la resistencia, me da 188 watts. Es lo mismito que el E de ohm, o sea, no hay cambio. Y aquí igual, calcula la potencia. Nos dan ahora solo la batería y solo la resistencia. Entonces potencia es igual a voltaje al cuadrado, pues 5 por 5, 25, entre la resistencia, que es de 10 ohms, y esto me da 2.5 watts. Listo. Dan cuenta, aquí solamente les fui poniendo una combinación de cada uno, voltaje por corriente, corriente al cuadrado por resistencia y voltaje al cuadrado entre resistencia. Esas son las tres combinaciones. Si nos quedó claro ley de Ohm, esto es enseguidita. Bueno, entonces en todos tenemos que calcular potencia. Entonces en el primer caso tenemos voltaje, que es de 24, y nos dan una corriente de 50 miliamperes. Entonces la fórmula que podemos ocupar es potencia es igual a voltaje por corriente. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Potencia es igual a el voltaje, que es de 24 por 50 miliamperes. Ya sabemos que 50 miliamperes son 0.05. Voy a sacar mi supercalculadora. Aquí está. Entonces son 24. Perfecto, vamos al siguiente. Nos están dando voltaje. Y fíjense que aquí nos dan, solo por molestar, medio watt. Que están diciendo la resistencia es de medio watt. ¿Esto qué significa? Que eso lo ponen en la resistencia. Esto no significa que esté pasando medio watt. Esto significa que la resistencia soporta máximo medio watt. Es lo que me está diciendo. No me está diciendo que en el circuito hay medio watt. No. Que máximo soporta medio watt. Porque si hacemos el cálculo y la corriente que va a pasar ahí es de 1 watt, pues esa resistencia ya quedó como el pollo frito. Entonces tenemos de datos la resistencia y el voltaje. Vamos a ver qué fórmula podemos ocupar, porque no me acuerdo. Voltaje y resistencia, aquí está. Entonces es voltaje al cuadrado entre la resistencia, así de simple. Entonces voltaje es de 24 volts, esto está al cuadrado, no se les olvide, entre la resistencia, que es de 1.5 kilos. Ahí está. Entonces vamos a la calculadora. El menos 24 al cuadrado me da 576 entre 1.5 kilos. Podemos volver a hacer lo mismo. Podemos decir, si agrego dos ceros, bueno, aquí hay uno, entonces 0, 1 y otros, entonces esto sería 1500.
O puedo poner 1.5 por 10 a la 3, porque tenemos un kilo aquí. Vamos a poner la versión larga, 1.5 por 10 a la 3. Esto me da punto 384. Vamos a poner otro color, 0.384 watts. Listo. ¿Lo puedo expresar en miliwatts? Por supuesto. Normalmente no manejamos las cosas así, acuérdense. Entonces, ¿cómo quedaría? 384 miliwatts. Ahí está. Listo. Sabemos que está pasando una corriente de, una potencia de 384 miliwatts, que es muchísimo menor al medio watt que me está diciendo. Por lo tanto, con esto yo me entero que si ocupo esa resistencia, pues no se va a dañar. ¿O cómo me doy cuenta? Porque este valor viene aquí encima, no viene aquí, o no dice pasa en el circuito o disipa en el circuito una potencia de tanto. Lo pegaron aquí. Y bueno, ya que estamos tratando ese tema, vamos a ver qué onda con eso de que medio watt y todo ese rollo, ¿no? Bien, las resistencias, aparte de su valor óhmico, de su tolerancia, tienen una característica más. Como ya lo decíamos, desde el concepto de potencia, todo elemento que pase corriente en él va a disipar calor, todo. Por eso que si tenemos el calentador del agua, para que cuando nos vamos a bañar, esa resistencia tiene cierta potencia, el foco tiene cierta potencia, el clima tiene cierta potencia, el refrigerador tiene otra potencia, y así nos vamos, ¿no? Entonces, pero hablando en concreto de las resistencias, aquí no las veo. Este tipo de resistencias que tienen el código de colores máximo, y son raras ya, hay de 1 watt máximo. Lo más habitual es que acá, por ejemplo, esto está mejor. Esto es a lo que quiero llegar. Las resistencias pequeñas siempre van a tener código de colores. Aquí lo podemos ver. Esta, si se dan cuenta, está bien grandota. Este ya no trae código de colores, ya marca literalmente aquí una etiqueta con su valor. Dice 250, está más grande. La resistencia, entre más grande, más potencia disipa. Es decir, más corriente soporta que pase por él. Del lado izquierdo podemos ver también la diferencia. 1/4 de watt es esta pequeña, medio watt es esta gordita, y 1 watt es esta gorda, ¿no? Entre más grandes estén, más potencia disipa. Potencia disipa, recuerden que eso significa que es la potencia máxima que puede soportar antes de que se queme. Entonces, aquí tenemos una de 5 watts. Si se dan cuenta, ya cambió, ya es un cuadrito blanco. Y una de 15 es este rectángulo enorme. Estos se llaman resistencias de potencia. Que un mal cálculo de una resistencia, en una de dos, la resistencia está para que se dañe, para protección, bueno, no porque se dañe, sino para protección de otros elementos. Una resistencia vale 50 centavos. No es lo mismo que se dañe una resistencia de 50 centavos que un transistor de 100 pesos. Entonces ahí vemos una diferencia, ¿no? Es bueno, esto está mega enorme. Aquí hay otros formatos. Miren, estos son de alta potencia. Estos también ya vienen con un disipador ahí pegado. Esto es una resistencia de montaje en superficie o tipo SMD, el Superficial no sé qué cosa device, ya no me acuerdo. Entonces, si han visto esos cuadritos, también son resistencias. Estos no les enseñé cómo leerles porque no los usamos. Ya les tocará a ustedes investigar, o si quieren aprender más de eso. Aquí tenemos más resistencias. Acuérdense que entre más grande, más potencia disipa. Entonces, con que si les toca ver una resistencia grande y gorda, pues significa que disipa bastante. Y habitualmente tienen escrito en el cuerpo de cuánto es. Es raro que no lo traiga. Estas blanquitas, aquí podemos ver, no sé si alcancen a ver. Esta es de 5 watts, aquí dice 5W y es de 0.1 watt. Esta también es de 5 y lo mismo, 0.1 watt. Esta es de 25 watts a 3 ohms. Este es 25 watts a 2 ohms. Entonces, este tipo de resistencias, se me fue el nombre. Entonces, son de potencia. ¿Cómo se piden estas? Van y dicen, me da una resistencia de 100 ohms a 5 watts, a 10 watts. Sí, aquí lo que estamos viendo es que entre más grande,
más potencia disipa. No significa que que sea más grande su resistencia, porque te puedo poner una resistencia de 1 mega, de 1 mega ohm a 1/8 de watt, y es una resistencia chiquitita. Estas son de 1/8, va variando, ¿no? Esta resistencia de 1/8 de watt, y o sea, vean el tamaño, pero la potencia, no su valor óhmico. Aquí está una de 1 mega ohm. Este cuadrito se llama 0805. Esto indica las dimensiones, pero así se conocen. Bueno, listo. Entonces recuerden, el tamaño es en función de la potencia que disipa.